Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel, el canal de las historias. Mi nombre es Marta, si es la primera vez que visitan el canal. Y como les había prometido, voy a continuar con mis historias personales respecto a experiencias con hechos paranormales hasta que las termine. Solo un par de cosas. Primero quiero comentarles que acabo de llegar de un largo viaje en el cual pude visitar mi país, que es Colombia. Entonces tengo energías renovadas y estoy muy contenta. Y la otra es que todavía no me he pasado de casa, por lo cual les pido un poco de paciencia con varias cosas. Por ejemplo, el ángulo es muy cerrado para que no vean el caos que hay en el apartamento en este momento, porque sería un poco desagradable, impresentable. Y si oyen ruidos extraños, no son presencias paranormales, son mis 4 gatos que están muy activos. Ustedes saben que en los traslados, en los trasteos, ellos se ponen muy hiperactivos. Ahí se están persiguiendo unos a otros, está el apartamento lleno de cajas. Bueno, no les voy a dar un largo contexto de los hechos del momento porque se pueden aburrir. Aunque en las otras historias sí lo hice porque me parecía importante darles un contexto, pero esta vez voy a ir directamente al grano. Así que espero que les agrade o que la encuentren interesante. Y bueno, espero que también participen, que me hagan comentarios, que me comenten qué opinan o me cuenten sus experiencias. Vamos con la historia. Los hechos se dieron en el año 2008, cuando me casé por segunda vez. Mi esposo me trajo a vivir a Italia con mis 3 hijos. De modo que dejar el país no es ya nada fácil, y dejar a la familia, a los amigos, el trabajo. Entonces era un momento también un poco, digamos, sensible para mí y para mis hijos también. Un momento de transición bastante fuerte. Llegamos aquí al apartamento que había pertenecido siempre a mi esposo, su familia, mis suegros, pero nos dejaron el apartamento a nosotros. Es un apartamento muy grande, el edificio es de los años 70, entonces conserva ese estilo de apartamentos bastante amplios, y se encuentra emplazado muy cerca a la Villa Real, donde se encuentra el parque, donde está también la pista de Fórmula 1. Es un lugar que históricamente tiene cierta importancia, está rodeado también de muchos árboles, de mucha naturaleza, de un parque enorme que es inmenso, es una reserva natural y también muy antiguo. Este lugar estaba prácticamente vacío, era un lugar de campaña donde estaban poquitas villas, porque estaba la Villa del Rey y me imagino esas villas de los trabajadores, de los invitados, era así. Entonces habían grandes parcelas de tierra. Aún se conservan algunas casas históricas muy bellas, son esas villas hermosísimas que conservan aún su estilo, pero el apartamento donde nosotros estamos, como les comentaba, es más o menos de los años 70. Llegamos aquí, nos instalamos y era todo nuevo para nosotros, pero yo les debo decir que yo no me sentía del todo cómoda cuando se iban todos. Mis hijos iban a estudiar, mi esposo se iba a trabajar. Yo se lo atribuía al cambio de país, a haber dejado mi familia, pero tenía siempre esta sensación de ansiedad en este apartamento, y es extraño porque de todas maneras no tenía nada que temer. Supuestamente es un lugar muy seguro, aquí no hay delincuencia en este sector, de modo que no era comprensible, y como les digo, yo lo atribuía a un estado psicológico mío. Un día, por ejemplo, yo estaba sentada en el sofá de la sala mirando hacia la ventana, porque esa ventana es un ventanal enorme donde uno puede ver los árboles. Entonces estaba como en un estado contemplativo, y era en la mañana cuando yo sentí a mi lado izquierdo, en la alfombra, el apartamento es todo alfombrado, sentí que algo se arrastraba.
Yo me quedé quieta esperando, como tratando de identificar de qué se trataba, porque yo sabía que estaba sola, yo sabía que no había nada allí. Me volteé y efectivamente no había nada y el sonido paró, pero yo ya estaba un poco como incómoda con esa situación. Me levanté de ahí, hice una llamada como para sentirme acompañada. Esa noche le pedí a mi esposo que adoptáramos un gato. Yo siempre he estado en compañía de los gatos. Yo amo los gaticos, los adoro. Y me sentía muy sola en este apartamento, así que le rogué a mi esposo que adoptáramos un gatico. Les cuento que fue muy difícil porque aquí no es como en Colombia, que hay gaticos en la calle en todas partes. Aquí tiene uno que esperar la estación, digamos que los gaticos tienen sus hijitos, porque en ciertas estaciones no los tienen o no se encuentran. Es dificilísimo. Fui a un refugio y me dijeron que tenía que esperar, hasta que afortunadamente una persona me dio un gatico que no podía tener y bueno, ese fue el primero de los 4 que ahora tenemos, que son nuestros hijitos peludos que amamos muchísimo. Esa compañía del gatico a mí me ayudó bastante. Para empezarles a contar las cosas que han sucedido acá, voy a ir digamos, en un orden cronológico. Pero es interesante ver que las cosas fueron como creciendo, ¿no? Creciendo, como aumentando gradualmente en el sentido del impacto de las cosas. Siempre se dan cosas pequeñitas. Una noche estábamos aquí todos reunidos, yo estaba sola en la sala y mis hijos y mi esposo estaban conversando en la cocina, se oía gran barullo en la cocina, entonces yo no me sentía pues ni nerviosa ni nada y yo estaba leyendo un libro. En la sala hay una lámpara central. El apartamento es muy oscuro, amigos. De hecho aquí, bueno, tengo una luz frente a mí, pero yo creo que va a venir igual de oscuro el video porque es como si la luz aquí se absorbiera. Entonces es muy difícil que entre la luz aquí, no sé por qué, habiendo tantos ventanales. Y me acuerdo que era en época fría, invierno, entonces pues era muy oscuro. Yo estaba leyendo con la lámpara encendida, la lámpara de la sala. En ese momento yo, como si alguien pasara enfrente de la luz, porque tú ves que se ausenta por un segundo la luz. Entonces yo dejo el libro y miro hacia la fuente de luz que es la lámpara y no había habido un bajón de luz ni nada. A mi lado derecho yo alcancé a percibir que alguien estaba derecho detrás de mí y dije, pues es uno de mis hijos, entonces pues nada. Cuando yo un poco miro por el rabillo del ojo una figura negra, entonces ya me volteo y ya no había ni nadie, ni ninguno de mis hijos, ni la sombra, ni nada. Entonces yo le dejo el libro ahí, me levanto y me voy para la cocina y estoy ahí en compañía de ellos, pero con ese pensamiento en la cabeza de lo que había sentido. Una tardecita que mi hijo estaba lavando los platos, yo vi del mesón de la cocina empezó a salir un humito, un humo, y yo traté de averiguar cuál es la fuente de ese humo, porque no había nada caliente, nadie había depositado una olla, o sea, estaba la cocina limpia, mi hijo estaba conversando conmigo, lavando los platos. Yo me quedé viendo ese humito que subía, un humito blanco. Eso fue una cosa extraña, que nunca más se volvió a repetir. Y cuando ya le dije a mi hijo, mira este humo, él se volteó y pues ya el fenómeno desapareció. Yo estoy segura que no era una alucinación o algo que me imaginé, porque lo vi por pues no sé cuánto tiempo transcurrió, pero lo suficiente como para verlo bien. Resulta que una vez mi esposo se tuvo que ir a trabajar a un viaje y se levantó muy temprano y se fue a las 5 de la mañana. Y como yo tengo de costumbre escribir mis sueños por varios motivos que de pronto algún día les contaré,
Me senté en la cama, él se fue y estaba todo oscurísimo, pero yo puse una lamparita y me puse a escribir el sueño de esa noche. Estaba escribiendo tranquilamente cuando a mi lado derecho hay una mesita de noche, la de mi esposo, y se oía un ruido como cuando alguien está reblujando ahí buscando algo, pero como con desespero. Yo estaba bastante despierta, me quedé mirando el cajón, esperando a ver cuándo se detenía. O sea, yo estaba hasta sorprendida de ver que yo estaba mirando y no se detenía el ruido tan fuerte. De manera que yo dije, es un animal, porque hay algo que rebluja, rebluja. Así que yo me lancé, abrí el cajón inmediatamente y estaba normal. No había ningún animal, no había gatos alrededor, nada. Todo en silencio. Bastante impactante el hecho de que era así contundente, amigos, porque hay fenómenos que no te dejan lugar a dudas, pero siempre entra la razón. Cuando entra la razón a dar explicaciones mentalmente, a tal vez te lo imaginaste, tal, ahí tú decides a quién darle la razón, o a tu razonamiento lógico o a tus sentidos. Porque yo percibo las cosas con mis sentidos, pero es la razón que entra a analizar si esto es o no es. Y cuando las cosas, cuando estamos de frente a un fenómeno paranormal, siempre la razón te la va a negar. Porque nosotros con nuestro razonamiento tratamos de identificar, y si no identificamos, no existe o no sucedió. Ahí es cuando muchas personas entran en un escepticismo que ya raya también con lo irreal, porque hay cosas muy contundentes y reales que es difícil de negar. O sea, se puede ir al otro lado. Bueno, o se es muy crédulo o se es escéptico. Yo prefiero ser una persona abierta a las cosas y pensar, analizar y tratar también de darle crédito a mi intuición, a mis sentidos. Lo que sucedió esa noche que les voy a contar, nunca se me va a olvidar. Mi esposo dormía al lado mío, yo estaba durmiendo. Eso sucedió en realidad en 2 noches. La primera noche yo abro los ojos, yo duermo al lado izquierdo de la cama. La oscuridad de nuestra habitación no es total porque entra luz por la ventana. Entonces hay un club al lado que siempre dejan alguna lamparita encendida, de modo que no es totalmente oscura. Y yo vi la silueta que supe que era un hombre, además porque parecía tener un sombrero, parecía un poco corpulento, y esta persona señaló mi mesa de noche. Yo, la verdad, esa vez sí me sentí un poco confundida y dije, yo debe ser que estoy teniendo alguna visión, alguna cosa. Bueno, pero la segunda vez fue mucho más claro. También me desperté muy tarde en la noche y vi una silueta, esta vez de una mujer, porque tenía la forma de un recogido de cabello. Tenía la forma de un vestido, pero no tenía piernas y estaba, o sea, el cuerpo le llegaba hasta un cierto punto de distancia del piso. Yo, ¿cómo la veía? Yo veía la silueta, era como, hagan de cuenta, como un humito blanco lechoso, como parecido al del cigarrillo. Era claramente blanco, pero se traslucía, o sea que yo no veía rostro, no veía las texturas de su ropa, a pesar de que se veía vestida. Yo me quedé paralizada mirando esta figura allí, y esta figura se inclinó hacia mí. Yo cerré los ojos porque estaba aterrorizada, y cuando los abrí, la figura ya se estaba yendo así. Hizo un recorrido, no caminaba, flotaba hacia, yo me erizo contándoles esto porque es impresionante, estaba yendo hacia la puerta del balcón y ahí se desvaneció. Cuando la figura se desvanece, ahí sí yo reacciono y despierto a mi esposo.
Yo pienso que si lo hubiera despertado antes, esas manifestaciones a veces son dirigidas hacia una persona, hacia la persona que la está presenciando. Si mi esposo se hubiera despertado antes, yo estoy casi convencida que la figura se hubiera desvanecido, porque no quería ser vista por los dos. No sé en qué consiste, no sé por qué, no sé qué relación tengan estas dos entidades, ese señor y la señora. Y siempre que yo hago desaparecer, porque yo tengo la sensación de que mi miedo, mi agitación, mi desesperación los hace desvanecerse, me lamento después porque no me quedé calmada a averiguar a ver qué pasaba, pero es muy difícil. Yo no sé si, bueno, yo me imagino que ya las personas con una cierta experiencia y como con una preparación ya toman estos fenómenos de un modo más sereno y pueden establecer algún tipo de pronto de comunicación. No tengo ni idea de quiénes se podrían tratarse estas personas. No sé si todo lo que yo percibí en este apartamento, y hablo en pasado, porque ya desde hace al menos un año aquí no he vuelto a percibir nada. Se calmaron todas las cosas que sucedían y no he vuelto a percibir ni a ver nada. Si llegara a haber alguna novedad importante, yo lo comentaría en el canal. ¿Por qué lo hago? Porque me parece que son cosas que como no son creídas, no son anunciadas, no son habladas por todas las personas, siempre quedan como en las dudas, como en lo oculto, como si existe o no existe. Así que si alguien tiene la seguridad de que sucedió, de que existe, pues es bueno que lo comente, ¿no? Esa es mi opinión personal. De pronto otras personas dicen qué tontería, eso de qué sirve. Yo pienso que todo lo que tenga que ver con nuestra existencia y con nuestro mundo físico ese mundo, esos mundos que nosotros no podemos palpar con nuestras manos, todo lo que venga como información, pues a mí me parece que es muy interesante y que es bueno conocer. Y lo último que quería comentarles que sucedió acá también en Italia, sucedió en otra ciudad que se llama Varazze. Varazze es una ciudad costera de la Liguria. Ahí hay unas lindas playas y nos quedamos en un apartamento de una construcción que tiene la familia de mi esposo ahí con varios apartamenticos. Esa vez estábamos allí, mi esposo, mis 3 hijos y yo, de vacaciones. Mis hijos se fueron a dormir. Había uno que dormía en la sala y otros 2 dormían en otra habitación. Estábamos durmiendo y yo me despierto, y cuando yo me despierto de noche siempre miro el reloj. Y adivinen qué hora era. Sí, era más o menos las 3 y cual cosa, las 3 y algo, no me acuerdo qué, pero eran las 3 de la mañana. Y bueno, me levanté, me fui para el baño. Cuando salí del baño quise irle a dar una ojeada a mis hijos. Así que me dirigí a la puerta estaba entreabierta, estaba así, como a esta distancia, y cuando yo acerqué mi mano a la chapa para abrir, porque se abría hacia adentro, la puerta ¡pah!, se cerró con fuerza, con energía, como si alguien la hubiera alado del otro lado. Yo inmediatamente abrí para descubrir que si era uno de mis hijos que me estaba jugando una broma. Cuando yo abrí toda la oscuridad y veo a mi hijo ahí durmiendo en una paz, a mí ya me dio una sensación como de escalofrío, porque yo sabía que no había corrientes, no había aire, además que es un subterráneo, es un piso más abajo, o sea, no hay ventanas así como para que entren corrientes fuertes. Así que me entró un poco de inquietud, fui a mirar a todos mis hijos y estaban tranquilitos. Dije, bueno, no voy a molestar a nadie con mis cosas, que después dirán que yo no. Cerré la puerta, me fui a acostar, amigos, me cobijé con la sábana porque era verano, hacía calor. Cuando yo me cobijo con la sábana, me tiran la sábana hacia abajo. Yo, en reacción, pues ahora me río,
pero en ese momento yo no sé por qué, volví, la cogí y me la subí, y entonces abracé a mi esposo para para refugiarme un poquito, sentirme acompañada, y algo me lanzó el brazo así, ¡pum!, me lo devolvió. Ahí sí, amigos, ya perdí el control y empecé a zamarrear a mi esposo: despiértate, despiértate, que me están asustando. Pobrecito, se despertó así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces yo le dije: te suplico, déjame dormir con la luz prendida. Y me dijo: claro. Entonces yo prendí la luz, le comenté, pero yo creo que a él en ese momento estaba tan dormido pues que no se enteró mucho y se volvió a dormir. Yo me quedé un rato así como pensando en todo eso, pero con la luz prendida uno siente que, pues no sé, se siente más seguro, y me venció el sueño, me quedé dormida. Y esa noche soñé que yo me elevaba de la cama y había un hombre muy delgado, sin camisa, que se reía, pero como diabólicamente, se reía de un modo perverso, horrible, miedosísimo, y me desperté otra vez muy agitada. O sea, esa noche fue insoportable, porque pues la cerrada de la puerta, que me hayan lanzado el brazo así y me hayan jalado las sábanas, eso fue impresionante. Yo al otro día le pregunté a mi suegra si allí había pasado algo. Pero amigos, uno empieza a ser visto pues por las otras personas como una persona extraña. Ese es el pedacito negativo cuando uno llega a pasar por estas cosas, porque te empiezan a ver como una persona rara, y más aún aquí en Italia y en el norte, que no son creyentes de cosas, las personas son bastante frías en ese sentido, no te dan ni siquiera pie a contar estas cosas, no les gusta. De modo que pues yo no hice tampoco muchas indagaciones al respecto, y todo se quedó ahí, y tampoco volvió a suceder nada raro. O sea, fue esa noche insoportable y no más, no pasó nada más. Pero si ustedes ven otros videos míos, yo ya les he comentado experiencias en Cerdeña, en Varazze, o sea, ya he ido como haciendo una compilación de cosas. Seguramente hay personas que tienen cosas aún más fuertes, más impresionantes y más impactantes que contar, seguro, porque suceden cosas bastante impactantes. Yo les comparto las mías, aunque no son así pues extraordinarias, pero esas pequeñas cosas te sacan de la cotidianidad. Es como si te dieran un cimbronazo de: oye, hay otras cosas, suceden cosas que no son comunes, que no son como de lo cotidiano, no son de este mundo, pilas. Entonces sucede lo mismo con los sueños. Yo pues si pudiera contarles tantas cosas, amigos, yo he tenido muchas experiencias con el mundo de los sueños, a partir de algo que tuve que hacer para recordar los sueños, etcétera, etcétera. Tendría que hacer un video especial de eso si les interesara, pero es muy difícil que despierten interés los sueños, porque la gente asume que el mundo de los sueños es algo que está en la mente, y no es así. Si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de leer a Jung, se darán cuenta que hay coincidencias, hay una conexión entre el mundo físico y el mundo onírico también. Es bastante interesante ese tema, pero no a todo el mundo le gusta, así que pues no creo que lo vaya a traer al canal, me lo guardo para mí. Amigos, muchísimas gracias por su compañía, gracias a quienes se han inscrito. Somos pocos, pero poco a poco el canal irá creciendo. Espero que se vuelva una gran familia y que se den a conocer, porque yo sé que miran, algunos ven los videos, pero me encantaría saber quiénes son ustedes también, quiénes son esas personas que están al otro lado, qué piensan, qué opinan, porque ustedes son otros mundos con otras cantidades de experiencias
Y ese es mi, digamos, mi riqueza mayor, poder recibir también de ustedes una opinión, un pensamiento, cualquier cosa, un mensaje. Eso me alegra muchísimo. Yo los leo siempre y me da muchísima alegría, porque creo que eso es lo más interesante de esta gran red. Espero siempre que estemos en contacto. Estos videos de experiencias los publico los sábados generalmente, pero ustedes saben que cada jueves en mi Story Channel hay muchas historias increíbles pero reales. Así que manténganse en contacto, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan mis videos. Y amigos, hasta muy pronto. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.